Jorge Cela es el director del Centro de Estudios Padre Juan Montalvo y le agradecemos la compañía. Además, Jorge Cela es sociólogo, es antropólogo, es sacerdote jesuita, de manera que un hombre que ha estado trabajando además mucho en los barrios de Santo Domingo y con muchas comunidades de este país. Le damos la bienvenida al padre Jorge Cela y queremos conversar con él sobre la política social del gobierno. El presidente Hipólito Mejía, al cumplir 2 años de gobierno, ha pronunciado el pasado jueves un discurso en donde abordó el tema de la política social y anunció un aumento de las tarjetas de 50.000 a 100.000, así como algunas otras medidas que tienen que ver sobre todo con la búsqueda de coherencia de la política social. Yo quisiera saber, en estos 2 años de gobierno del presidente Hipólito Mejía, que Jorge nos explique cuál es su evaluación de lo que hemos tenido hasta ahora como política social. Cuando hablamos de política social, yo creo que nos referimos, bueno, en general, la política social es la acción de un gobierno para mejorar la calidad de vida de los pobres. Sí. Esa es la política social. Pero eso tiene como varias vertientes. Una es, los gobiernos tienen que garantizar las cosas básicas a la población. Sí, tiene que garantizar agua potable, tiene que garantizar educación, salud, empleo, etcétera. Una serie de cosas básicas que hace falta que todos tengan la posibilidad de acceso a eso. Es una posibilidad de acceso. Pero dentro de eso hay un sector de la población que por una razón u otra no tiene realmente acceso. Hay un sector de la población que no tiene acceso a la educación porque sus padres no los envían, porque no hay escuela cerca, porque tiene que trabajar, por las razones que sean, no tiene acceso a la educación, o a la salud, o al empleo, o a la vivienda. Y entonces no basta con políticas generales, hace falta políticas especializadas que hagan llegar esas necesidades básicas a ese sector de la población. Y esto tiene como 2 vertientes. Una vertiente es que la gente ahora no pase hambre, pero también que se elimine la causa por la cual ellos no pueden tener comida. Entonces, hay como 2 acciones de política, o 3 acciones de política social. Una es la política social general. El gobierno tiene las secretarías de Estado de Salud, Educación, etcétera, que deben crecer continuamente. Todos los gobiernos dan educación pública, todos los gobiernos aumentan el número de aulas, todos los gobiernos aumentan el número de hospitales. Eso es sí, la vida, ¿no? Pero después hay 2 políticas. Una política que va a aliviar el problema de esa gente que ha quedado excluida, esa gente que no tiene acceso, entonces le da comida, le da ropa, le da como una donación, pero también unas políticas que van a tratar de hacer que eso no suceda más, que esa gente tenga acceso a todos los bienes. Por supuesto, de estas 2 políticas, la más importante es la segunda. Sí. Es decir, lo importante no es que tú me des un plato de comida a mí, sino que a mí no me falte la comida. Ese es el paso importante. Por eso, lo que es importante es entrar en la fábrica de fabricar pobres y eliminar esa fábrica de fabricar pobres. ¿Qué ha pasado con la política social del gobierno? El gobierno ha mantenido lo que todos los gobiernos hacen, la política social general, a un nivel muy bajo, a pesar de que ha subido un poco el gasto social. Sin embargo, el gasto social sigue muy por debajo del promedio de América Latina, lo cual quiere decir que nosotros invertimos poco en mejorar la calidad de vida de los pobres. Lo segundo es, el gobierno ha continuado con la política asistencial, pero el gobierno no ha logrado lanzar programas de solución de los problemas básicos. Quizá la única cosa que podemos decir que fue aprobada en este gobierno, que va a empezar a ser aplicada en este gobierno, en esa línea, es la Ley de Seguridad Social, que con los problemas que tiene, es una política social que tiende a la inclusión. Lástima que la forma en que está hecha la política, la Ley de Seguridad Social del país, al menos inicialmente, y yo creo que por un buen tiempo, no va a atender a esa gente que son precisamente los más necesitados. Yeah. Entonces, el problema, la situación de este gobierno es no ha sabido hacer una política social que enfrente la pobreza. No tiene propuestas para eso. Y lo que ha hecho es aumentar en algunos sentidos esa política. ¿Por qué esa política de alivio de la pobreza
suele tener tanto éxito? Porque es una política que es rentable políticamente. El tipo de política social que reparte para conseguir clientes para las elecciones. Y por lo tanto, siempre que hay periodos electorales, se aumenta el reparto de zinc, el reparto de comida, el reparto de uniformes, el reparto de tarjetas de 300 pesos, el reparto de bicicletas, etcétera, porque eso es una forma de ganar clientes. Pero no resuelve la vida de esos pobres, que mañana van a volver a ser pobres. Pero en los gobiernos siempre, y creo que en este gobierno existe, hay gente con una concepción distinta de la política social. Es decir, se concibe la política social como una acción a más largo plazo, menos asistencialista y que busca más la participación de los pobres en la solución de su problema de pobreza. Creo que en este gobierno lo hay. Indudablemente. Yo, por ejemplo, desde el centro en que trabajo puedo decir que he sido testigo. Las agendas de desarrollo local elaboradas por barrios de la capital han tenido el apoyo del Plan Social de la Presidencia para ejecutarse. Y es una forma de integrar a los pobres en la propia solución, en la gestión, la autogestión de su desarrollo. Pero el problema es que eso no puede ser una cuestión individual, de que haya personas que lo hagan bien o personas que no lo hagan bien. Eso tiene que ser una política oficial. Es decir, tiene que haber una línea de dirección. Lo que tenemos es una dispersión. Cada persona que está dentro de las instancias que tienen políticas sociales quiere hacer su política social porque al fin y al cabo tiene aspiraciones políticas que necesita convertir en clientes y entonces necesita tener su propia política social de reparto de algo. Y entonces no hay una política general que diga vamos a hacerlo de tal forma y vamos a privilegiar tal población, sino que hay una política que cada uno la interpreta como puede y eso se pierde. Y por eso cuando, por ejemplo, el señor presidente hablaba el otro día en su discurso, no pudo mencionar hacia dónde vamos, qué raíces vamos a atacar de la pobreza, sino pudo decir qué vamos a repartir. Pero en su discurso no hay una propuesta de cómo vamos a enfrentar el problema de la pobreza, que fue su propuesta inicial para subir a la presidencia. Él subió a la presidencia ofreciendo un programa de lucha contra la pobreza. Y hasta ahora lo que se ha hecho son programas de alivio de la pobreza, pero no de lucha contra la pobreza. Es que algunos de los cuales han fracasado en el camino o han tenido que ser replanteados porque no han tenido por lo menos el nivel de ejecución que se esperaba que tuvieran. Y tenemos, por ejemplo, los casos como el aumento del desempleo, que parece que está aumentando, o por ejemplo el problema de la energía eléctrica, que todavía no está resuelto, o el problema, por ejemplo, de los servicios. Es un problema, por ejemplo, los servicios se están preparando todos para ser cobrados, para cobrar la basura, para cobrar el agua, para cobrar la luz, cosa que tradicionalmente no se pagaba. ¿De dónde van a sacar los pobres ese dinero? Jorge, ¿cuál es el problema básico que tiene el gobierno para aplicar una política social coherente? ¿Solamente el hecho de que los funcionarios quieren ejercer su propio programa social individual y sacar ventaja política? ¿O hay alguna razón adicional de peso que imposibilite la coherencia en la política social? Yo creo que hay varias razones. La primera, tú la has mencionado, yo creo que la política social es codiciada por los políticos tradicionales que hacen política en base a repartir cosas para ganar clientes. Eso es un primer problema. Un segundo problema, yo creo que la mayoría de las agencias y de los bancos internacionales tienen la visión de que el desarrollo es económico y que el desarrollo económico, el crecimiento económico, trae males profundos para la población pobre, que hay que compensarlos con políticas sociales. Esa visión es una visión que produce más mal que bien en políticas sociales, es decir, que produce pobres. Es decir, es una concepción del desarrollo que dice el desarrollo produce pobres y por eso vamos a suavizar la vida de esos pobres producidos por el desarrollo. Debía de ser al revés, debía de ser que la política económica es tal que logra que todos participen en los bienes producidos. Pero esa no es la concepción que tienen las agencias internacionales y los bancos, que son los que prestan el dinero. Este gobierno se ha caracterizado por los préstamos excesivos que vienen con políticas añadidas, ¿no?, que han ido como orientando la acción del gobierno. Entonces yo creo que eso también tiene un peso, esa concepción neoliberal que entra a través de algunas agencias y que hace
que esto también tenga su peso. No es una cuestión general, no todos los programas de las agencias son así, no todas las agencias son así, pero es un problema que también existe. Y que no solamente en las agencias, sino también en toda esa visión neoliberal de muchas personas. Parece que no hay mucho énfasis en la política del gobierno en relación con la creación de empleos. Es decir, el gobierno hace su acción, pero sin mucho énfasis. En lo que sí se resuelve rápidamente es en el número de empleos que otorga el propio gobierno, lo que aumenta el gasto social y se revierte, lo que aumenta el gasto corriente y se revierte en contra de las políticas sociales. Entonces, ¿cómo podemos salir de este círculo vicioso en el que hemos caído? Sí, en mi opinión, yo todavía quisiera añadir un tercer problema de las políticas sociales, que es cuando las políticas sociales se piensa que la solución de la política social es del gobierno. La política social es un problema de desarrollo nacional y por lo tanto es un problema de todos. Todos tenemos que implicarnos en la solución y por lo tanto todos tenemos que implicarnos en el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones, en las decisiones y en la ejecución. Por eso la política social tiene que ser una política de conjunto de la nación. Tiene que haber un plan nacional de desarrollo consensuado. Este gobierno últimamente ha dado muestras de no estar interesado en consensuar, sino estar interesado en imponer. Y eso es peligroso para las políticas sociales. Pero volvamos a la pregunta que tú me hacías ahora. Sí. Sí, decía que el gobierno ha tendido más a emplear en el propio gobierno a personas, aumentar el empleo, sin hacer mucho énfasis en la creación de empleo en el sector privado. Yo creo que el problema de esto no es que el gobierno cree empleos, sino que crea empleos improductivos. Si los empleos que se hubieran creado en el gobierno hubieran producido reforestación en el país, que hubiera garantizado una mayor productividad agrícola y un incremento de nuestras capacidades de producción de algunas áreas como la madera o como la agroindustria, etcétera, eso hubiera sido rentable. Si el empleo producido hubiera creado mejores calidades de vida para la mayoría de la población, eso hubiera repercutido en mejor rendimiento de la población. Es decir, que si hubiera habido mejor educación, mejor salud, etcétera, eso hubiera aumentado el rendimiento de la población. El problema es que la política de empleo, de nuevo, se concibe como un paliativo al problema del hambre, pero no como una oportunidad de crecimiento de la población. La población tiene que crecer no solamente con recibir un sueldo, sino con sus capacidades de crear nuevas situaciones y de aportar al país para que el país crezca, para que el país progrese. Sí. Jorge, hemos tenido en el gobierno un énfasis muy fuerte en la parte del cobro de los servicios. Ya tú mencionabas todas las dificultades que ha habido, pero están tratando de cobrar el agua, van a cobrar el agua, están cobrando la energía eléctrica, hay esfuerzo, bueno, hay aumento en los precios de los peajes, es decir, servicio en sentido general, hay un esfuerzo del gobierno para que se cobre. Cuando lo mencionas críticamente, ¿significa que no está de acuerdo con que se esfuerce, se haga mucho énfasis en que los pobres paguen estos servicios? Yo no estoy en contra. Ahora, si eso no se quiere que sea una política contra los pobres, tiene que ir unida a una política de aumento de los salarios y una política de aumento del empleo. Porque si no, los pobres, con el mismo capital que tienen ahora, no pueden añadir nuevos gastos. Una persona que gana 3.000 pesos mensuales, eso no le da siquiera para alimentar su familia. No puede de ahí reducir el pago de la luz, el pago del agua, el pago de la basura, el pago del peaje que lo paga a través del transporte. Es decir, no puede aumentar sus gastos, a no ser que le aumenten sus entradas. Y las entradas pueden aumentar por aumento de salarios y entonces tendríamos que hacer un reajuste. Realmente nosotros tenemos un problema en el país y es que los salarios han ido aumentando desde ciertas capas para arriba, pero de esas capas para abajo los salarios están estancados y sin embargo los gastos de esa población se están queriendo aumentar con pago de luz, de agua, de aumento de transporte, etc. Entonces, la política económica tendría que pensarse en conjunto. Hay una negativa a que se aumenten los salarios porque dicen que eso es inflacionario. Pero, sin embargo, se intenta aumentar los pagos de los pobres. Si se quiere mantener los salarios bajos, hay que hacer la política que hacían los gobiernos anteriores, que es, entonces, servicios gratuitos. Sí. Pero eso va contra la privatización.
Yo creo además que si se quieren cobrar los servicios, hay que individualizar el servicio. No puede ser que a mí me cobren una tarifa mensual de la luz y me den 12 horas de luz, o 18 o 20, me tienen que dar 24. Porque si mi tarifa está calculada sobre las 24 horas de luz, a mí me tienen que dar las 24 horas de luz. Ese es uno de los problemas, el de la energía eléctrica, más serio. Parece que el gobierno está perdiendo mucho de su relación con la sociedad como consecuencia de la crisis energética. La solución que se ha dado en ciertos barrios, en negociaciones, incluso la aplicación del PRA, el Programa de Reducción de Apagones, ¿esa solución es adecuada? ¿Es correcto el planteamiento que se está haciendo desde el gobierno? ¿Los cálculos que se hacen igual sobre la luz consumida, la luz que hay que pagar, etcétera, son correctos? No, estamos basándonos en cálculos mal hechos intencionalmente por las compañías distribuidoras. Las compañías distribuidoras están calculando luz entregada al barrio, pero no dicen que en esa luz están la luz, 40% se calcula que se pierde en las redes mal instaladas que ellos no han arreglado y se niegan a arreglar. Está incluida en esa luz la luz del Estado que no paga y que no la está pagando. El presidente ha mandado que desde ahora se pague, pero no es la primera vez que lo manda. Y no sabemos si esta vez lo van a obedecer, pero las veces anteriores no le han obedecido las instituciones estatales. Entonces, tenemos que hay como un proceso en el que la energía eléctrica no se acaba de arreglar. ¿Por qué? Porque se intenta imponer el que todo el mundo tiene que pagar, pero yo pago, pero a mí no me dan la totalidad de la energía. Mi vecino no paga y a él le dan la misma energía que a mí. Entonces yo termino no pagando, porque si yo voy a tener la misma energía que el que no paga, mejor no pagar. Si ahora además hay un subsidio del gobierno, ¿para qué pagar si el gobierno está pagando? Sí. Entonces se está desestimulando el pago. Los apagones colectivos desestimulan el pago. Y ahora, eso se ha demostrado en los intentos de los barrios de pagar. ¿Quién es que desestimula ese pago? ¿El gobierno o las empresas distribuidoras de energía? Lo han desestimulado las empresas intentando lograr lo que han logrado, que es que el gobierno subsidiara. Porque con eso la empresa se le quita un peso de encima. Si el gobierno subsidia, la empresa no tiene que hacer el esfuerzo de cobrar. Y se ahorra un esfuerzo que toda empresa tiene que tener. Por eso uno dice, ¿qué tipo de privatización tenemos en que el Estado se privatiza la energía eléctrica, pero el Estado le garantiza a la empresa que no tiene que hacer el esfuerzo de cobrar ni de mejorar el servicio porque él se lo va a pagar como quiera? Entonces, no es eso el principio de la eficiencia de la empresa privada, que como tiene que competir, entonces mejora el servicio y lo abarata y lo individualiza. Y resulta que estamos haciendo exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un arreglo. Además hay unos monopolios que no se han eliminado. Exacto. Pues es decir, existe un monopolio y el Estado es socio de las compañías distribuidoras. Exacto, el Estado es socio del monopolio porque las compañías distribuidoras tienen el territorio repartido, sí, pero son monopolios en ese territorio. Son monopolios, no hay nadie que pueda distribuir energía en el lugar en donde le toca a Edesur, a Edenorte, a Edeste. Entonces, mi previsión es que el problema de la energía no se va a resolver, que el Estado tranquilizará un poco la situación, logrando que las empresas den un poco más de luz durante un tiempo, pero el Estado no podrá resistir el subsidio, tratará de detenerlo de nuevo, volverá otra vez el problema y volvemos a estar en el mismo punto. La gente seguirá sin pagar, no porque la gente no quiera pagar, sino porque la forma en que se organiza el pago no es una forma adecuada. Yo siempre digo, si a nosotros la compañía de teléfonos nos dijera que nos va a quitar 4 horas de teléfono diarias porque el vecino no paga, nuestra reacción sería tremenda. Sí. Sin embargo, nosotros aceptamos eso en la energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, es simplemente una acción, una costumbre que se ha instaurado y que se pretende eliminar con ventaja de una sola parte. Sí, claro. Jorge, quisiera finalizar esta conversación con una perspectiva desde tu punto de vista en el área de la política social. Lo que dijo el presidente el pasado jueves posibilita la concepción, la creación de un organismo de política social más coherente, con visión, incluso tomando en cuenta que lo que vienen son periodos electorales presidenciales.
a partir de ahora. El presidente habló de darle coherencia a la política social, pero no dijo cómo. Ahí está el problema. Yo no sé si saben cómo. Yo creo que el Estado tendría que hacer un reconocimiento de que no ha podido encontrar la fórmula y pedir ayuda, pedir sentarse con gente de la sociedad civil a la cual le tiene tanta desconfianza y buscar juntos, buscar con las comunidades, buscar con las iglesias, buscar con las ONGs, buscar con el empresariado soluciones a el problema grave de política social, porque esto es un problema muy serio en el país. Si el crecimiento social no va paralelo del crecimiento económico que hemos tenido durante mucho tiempo, el crecimiento social, la ausencia de crecimiento social puede poner en peligro el crecimiento económico. El crecimiento que ha tenido el país requiere de una población que vaya entrando en esos procesos de la modernidad, que vaya capacitándose para incorporarse a una vida diferente, a una producción diferente, que hemos cambiado en los últimos 25 años radicalmente, y que si no hacemos ese esfuerzo de incorporar esa población, nos vamos a encontrar que este edificio que estamos construyendo no tiene zapata que lo resista y se va a derrumbar. Sí, bueno, muy interesante. Muchas gracias al padre Jorge Cela por esta interesante conversación sobre la política social del gobierno. Y ojalá que, padre, en los próximos 2 años la tentación electoral no sea lo que haga sucumbir el esfuerzo que parece ser, podría intentar el gobierno para darle coherencia a la política social. Sobre todo con reelección presidencial es una tentación muy fuerte de seguir utilizando el clientelismo en vez de ir a la parte más profunda de la política social. Muchas gracias y buenas noches, padre, por esta compañía.